Muy buenos días con todos, bienvenidos. Estamos en nuestra primera hora de clases sociales para 10º año, del día 27, mes 11. Ok. Díganme, ¿tuvieron algún inconveniente quizás con la tarea? Licenciada, buenos días. Bienvenidos, buenos días. Ya. Ok, por favor, no olviden que las tareas tienen una semana para poder realizarlas. Obviamente, si ustedes por algún motivo, alguna circunstancia no pudieron hacerla, entonces yo seguiré receptando esas tareas, no hay problema, pero la calificación será diferente. Sería ya sobre 8, ¿sí? Así que no olviden que tienen hasta hoy en la noche, hoy en la noche para poder enviarla sobre 10, ¿ya? Si no, ya sería sobre 8. La que mandó Ana. Ujú. La que sería, ajá, del resumen de la Primera Guerra Mundial. Ella mismo se la subo, ¿ya? Claro, no hay problema. No, está hablando compañera de la estudios sociales, la que mandó la semana pasada, no la que La, envió ayer. la La de triple ayer fue alianza. física. Exacto, de la Triple Alianza. La No se triple alianza. preocupen, la tarea que envié el día de ayer fue, bueno, eso ya sería para la siguiente hora de clase, pero bueno, se subió un video corto, máximo 15, 16 minutos, y la tarea también es igual de corta, máximo 5 minutos se va a tomar, no se preocupe. Lo que sucede es que como fue la semana pasada el partido, no tuvimos esa hora, entonces para no atrasarnos mucho, ya les digo, un video corto, 15 minutos y demasiado 5 minutos esa tarea, se los aseguro, demasiado. Tienen que contar Pues también ahí una me semana. llevo video. Ajá, también tienen una semana para hacer la tarea. Ya modifiqué También. el tiempo y ya tienen hasta el siguiente domingo para enviar la tarea de ayer, si mal no me equivoco, ¿sí? Ujú. Si desean, pueden ver en la plataforma que ya está corregido el tiempo porque le había puesto solo 3 días, pero ya les puse toda la semana, ¿sí? Pero como les había dicho, máximo 5 minutos ustedes se demorarán en esa tarea, en serio. Nada más. Ok. Pero esas redes sociales sí ya le mandé. Claro, ya lo de sociales sí fue hecho completamente a tiempo porque fue la primera hora, no tuvimos inconveniente. Eh, ya está. A ver, esto es octavo, noveno, décimo. Ya. Oh, ay, Dios. Sociales. Ok, perfecto. Muy bien. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí estoy compartiendo. Sí, mi, sí se puede ver. Ya. Entonces, como yo le había dicho a la clase anterior, lastimosamente no tenemos demasiado tiempo para abarcarnos en lo que es la Primera Guerra Mundial, porque, bueno, tenemos tenemos lo que es la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, lo que sería la independencia de Rusia, etcétera. Entonces tenemos que tratar de avanzar lo más rápido posible. Esta va a ser nuestra última clase de la Primera Guerra Mundial. Por esa razón yo les había mandado la tarea anterior, les había mandado un archivo para que ustedes pudieran leer, pudieran ver y pudieran sacar lo que es más importante de esta, ¿sí? Entonces, de la tarea que habíamos hecho, aquí tengo una pequeña actividad para tratar de recordar uno de los puntos más importantes. A ver, veamos. ¿Quién desea participar? Son puntos, caballeros. Puntos para sus tareas, punto para la sección de actuación en clase, punto para la sección de exposición, etcétera. ¿Alguien desea? Triple alianza y triple entente. La triple Sí. alianza. ¿Recuerdan cuáles eran los países? Quien quiera. Uno de ellos, aquí ya están hasta los dibujitos de lo que serían las banderas. Ya, a ver, señor Alba Muñoz. Buenos días, mi Señorita, dígame buenos días, ¿ok? reino de vulgaridad, Ya, vulgaridad. a ver, claro, veamos. En la Triple Alianza, usted me dice el Austro-Hungría, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Y cuál cree que sería? ¿Este o este? el El de primero. arriba, Ok, el de arriba. el primero. Muy bien. Segundo, este de aquí, la señorita Carla Macías.
Dígame, señorita Carla Macías, el que se encuentra aquí en medio de Triple Alianza, ¿qué sería? ¿Alemania o Italia? Alemania. Ok, Alemania. Y finalmente aquí tenemos a Italia. Según esto, la Triple Alianza sería entonces Austria-Hungría, Alemania e Italia. ¿Y la Triple Entente entonces cómo sería? Aquí tenemos el Francia, primerito. Rusia y Reino Unido. Claro, el primero, ¿cuál sería? Rusia. Ru- Gran Bretaña. Francia. Ajá, Reino Unido. El segundo, Rusia. Rusia. creo que ese es Francia. Francia y ahí viene Rusia. Ajá, vamos a ver por orden. Ajá, esto está muy bien. Triple Alianza, Austria-Hungría, Alemania e Italia. Y la Triple Entente, Reino Unido, Francia y Rusia. Gran Bretaña y Reino Unido lo mismo. Ajá, Reino Unido, Francia y Rusia. Ahora, ¿en qué año inició la Primera Guerra Mundial? 1939, creo que Ujú. ¿1900? 17. No, no fue 1917, pero 9. no. Eso sí, no. 1918, Ahí terminó la Primera Guerra Mundial, 1918. 1914 entonces creo. Exacto, 4 añitos menos. 1914 fue la Primera Guerra Mundial y ya terminó en 1918. ¿Y cuál fue el hecho que dio inicio a esta Primera Guerra Mundial? Tenemos varias opciones. El Tratado de Versalles, Alemania invade Polonia, asesinato del archiduque Francisco Fernando o la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál fue el hecho que inició la primera? Trujillo Bexabe, por favor. El asesinato del archiduque Fernando. Exactamente. Y aquí tenemos unas imágenes que nos da un pequeño panorama de lo que sucedió. Esta imagen que vemos aquí, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Guerra de las trincheras, uso de armas tóxicas como el gas mostaza o las mujeres en la fábrica? ¿Cuál creen que sea? Uso más tóxica. Ya. Aquí, esta imagen, ¿qué cree que se refiere? La guerra de las trincheras, uso de armas tóxicas como el gas mostaza o las mujeres en las fábricas. Guerra de la trinchera. La guerra de las trincheras. Ya. Y finalmente, esta sería las mujeres en la fábrica. ¿Mm? Reino Unido, Triple Entente, Francia y Rusia. Bien, 10 de 10, 10 de 10. Veamos, un segundito. Ok, disculpen, no estaba muy lista, pero ya aquí tengo. ¿Quién me pudo ayudar? Si mal no me equivoco, me ayudó el caballero Lonel Wale. También me ayudó la señorita Alba Muñoz. Alba Muñoz creo que era, ¿verdad? Alba Muñoz. Sí, Miss. También me ayudó Carla. Carla, el apellido se me fue de la señorita. Carla. Veamos. Macías. Carla Macías, ya.
¿Quién más me pudo ayudar? Creo que la señorita Trujillo. Trujillo Bexabet. Y nadie más, ¿verdad? Leonel Wale, Ana Yo, Macías. Miss, Acosta. Ana sí, Macías me Acosta. respondió también. Acosta, veamos. Solo hay una persona llamada Acosta, para no confundirme por si acaso. Ok. Y nadie más ahorita sí, ¿verdad? Ana Macías le respondió sobre la guerra. Ok. Ya. Entonces acordémonos más o menos todos los bandos, ambos bandos, lo que eran los protagonistas en esta fecha de la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, la Primera Guerra Mundial fue una guerra, bueno, mundial, ¿por qué? Porque le importó, fue importante para todo el mundo debido a que era una guerra entre las grandes potencias. Y como sabemos, generalmente las grandes potencias son las que dominan económicamente, políticamente. Habíamos visto ya, habíamos visto que todo comenzó con el asesinato del archiduque. El asesinato de este archiduque hizo que se prendiera la llama y comenzara lo que es la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, los, los países enfrentados vendrían a ser Alemania, Austria-Hungría e Italia contra el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Así fue como comenzó, no terminó de esa manera, pero comenzó de esa manera. Entonces, si queremos decir, podemos poner que la Primera Guerra Mundial eran de diferentes fases. La primera fase, que fue la fase del movimiento. ¿Por qué la fase del movimiento? Porque fue cuando las tropas comenzaron a desplegarse a los lugares a los que iban a ir. Acordémonos que Alemania invadió Francia por Bélgica, pasó por Luxemburgo, Bélgica, y finalmente llegó a territorio francés. Los franceses estuvieron ahí parando, obviamente, ¿cómo se llama? El avance alemán con ayuda del Reino Unido. Entonces, este avance, por el lado occidental estaba Alemania dentro de Francia, pero por el lado oriental también estaba Alemania con el Imperio Ruso, atacando de la misma manera. Entonces, ese primer año se le puede decir que es la guerra de movimiento. Seguimos entonces, después de esto, ¿ya? Ok. El Imperio Austro-Hungría obviamente le declara la guerra a Serbia, el Imperio Ruso lo defiende y así fue como comenzó todo. Ya, están ingresando más. Ok. Entonces, ¿qué tenemos después de esto? Tenemos que esta guerra fue diferente, ¿por qué? Porque hubieron avances tecnológicos en esos momentos. Las guerras con anterioridad no habían sido de esa manera. En esta guerra hubo más armamento, armamento que hizo que obviamente hubieran muchos más muertes. Hubo, como le habíamos visto ahorita en el trabajito anterior, hubieron diferentes tipos de gases como el gas mostaza. Hubo armamento diferente, en este caso Alemania tuvo submarinos, era la primera vez que se veían lo que eran los submarinos, siendo que Reino Unido, era el que tenía el poderío en los mares. Alemania quería igual ese poderío y tuvieron submarinos por primera vez. Entonces, tenemos que hubieron diferentes armas, por lo tanto, hubieron muchísimas más muertes de los que pudieron haber habido en las guerras anteriores a esta. También tenemos, ok, pues perdón, se me fue, ok. Tenemos las trincheras. ¿Qué eran las trincheras? Las trincheras eran espacios de tierra de largos kilómetros que habían construido para poder asentar ahí a los soldados. De esa manera estuvieron uno frente al otro, pero durante muchos años no pudieron moverse porque un lado no dejaba que el otro lo hiciera y obviamente atracaban dentro de ellas. Se supone que incluso más que la misma guerra, en las trincheras los soldados fallecieron, más bien por las enfermedades, porque habían ratas, no había suficiente comida.
Mucha gente dice que incluso más que la guerra fueron por cómo se encontraban ellos ahí en esos momentos. Por eso tenemos que el libro nos está mencionando que cuando los ejércitos ya no pudieron avanzar y quedaban frente a frente, cavaban una serie de zanjas y fortificaciones a lo largo de miles de kilómetros para cubrirse de los ataques enemigos. Los soldados en esos momentos vivían en esos hoyos durante meses, atormentados por las ratas y por los piojos. Con frecuencia se daban tiroteos de un lado al otro, pero muy rara vez se lograba tomar las trincheras enemigas. La guerra de trincheras fue superada cuando se desarrolló la aviación, pero particularmente cuando se inventó el tanque de guerra. Un vehículo, como todos sabemos en estos momentos, obviamente en esos tiempos era algo nuevo, que es completamente blindado, un vehículo cubierto con una armadura de acero que podía avanzar sobre los alambres de púas y la zanja. Pero a pesar de que hubo este avance, aún así la guerra de las trincheras fue durante bastante tiempo, fueron varios años, del 15 al 17, fueron varios años que estuvieron estancados de esa manera. Ya, un segundito. Generalmente el libro no nos da una gran... no nos dan demasiada información. Aquí tenemos, por ejemplo, las alianzas, obviamente, mientras y pasaron unos años, ya estas alianzas cambiaron. Ingresó más países, tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, Japón en la Triple Entente, en la Triple Alianza del Reino de Bulgaria, el Imperio Otomano también. Ya, aquí tenemos un mapa que nos muestra más que todo las alianzas. La Triple Entente, Francia, Reino Unido, Italia, Imperio Ruso, también en la Triple Alianza, el Imperio Alemán, el Austrohúngaro, y aquí se incorporó el Imperio Otomano. Y como podemos ver, Italia pasa de ser la Triple Alianza, pasó a ser la Triple Entente. Aquí está. Italia llega a un acuerdo con la Triple Entente y abandona la Triple Alianza. Tenemos que ya la Triple Entente, que estamos hablando de Francia, Italia, Reino Unido, el Imperio Ruso, desembarcó barcos y el Imperio Otomano desembarcó barcos en el Imperio Otomano, que ya para ese tiempo ya estaba parte de la Triple Alianza. Entonces, el Imperio Otomano controlaba el Oriente Medio. Y entonces, no solo para debilitar la Triple Alianza, sino también por el petróleo, pero fracasaron. En este caso, el Imperio Otomano, dentro del Imperio Otomano habían revueltas, habían protestas. Por lo tanto, esos pequeños grupos que tenían de revueltas, de protestas, fue la Triple Entente quien apoyó estas rebeliones. ¿Para qué? Porque si dentro de un mismo país no está estable, su gente no está estable, obviamente iba a tener problemas al momento de seguir en la guerra. Y entonces eso podemos decir que fueron las rebeliones nacionalistas árabes que hubieron en el Imperio Otomano dentro de esos años. Toda la guerra se concentraba en esos momentos en las trincheras, ya que todos enviaban sus refuerzos ahí, en las trincheras que se encontraban en Francia. Se dieron cuenta que atacar al país más débil no funcionaba, así que decidieron meter toda la artillería que tenían en estas trincheras. Mientras Rusia y Rumania deciden atacar el Imperio Austrohúngaro, perdón, empezando a ganar estas batallas, Alemania tiene que ayudar a este imperio. Por lo tanto, Italia ataca al Imperio Austrohúngaro también. Es decir, Alemania no podía estar solo en sus frentes, el frente occidental que era con Francia, el frente oriental que era con Rusia, sino también, obviamente, al tener una alianza y el Imperio Austrohúngaro, al estar en dificultades en esos momentos, Alemania tiene que enviar gente también a los países que está apoyando. Ya. Aquí nos comenta que, como habíamos sabido, Gran Bretaña tenía barcos, Alemania tenía submarinos, de esta manera bloqueaba todo el Reino Unido cuando estos querían enviar refuerzos hacia Francia, hacia las trincheras, bloqueándolos.
Reino Unido, por lo tanto, no podía mandar ni recibir ayuda. Cuando hablamos de ayuda, hablamos de soldados, hablamos de comida, hablamos de armas, etc. Entonces, Alemania da la orden que ningún barco debe acercarse al territorio a este territorio, pero Estados Unidos apoyaba la Triple Entente y así como lo hacía, vendiendo armas. Hasta que un barco llamado el RMS Lusitiana fue hundido por Alemania y en este barco habían tanto ingleses como estadounidenses. Estados Unidos, en esos momentos habían unos 120 estadounidenses dentro de ese barco. Aquí tenemos el barco. Eso dio paso a que quizás Estados Unidos ingresara a la guerra, pero en ese momento el presidente era Wilson, decidió esperar. Pero fue finalmente cuando Alemania envió una carta, que este telegrama se le desconoce como el telegrama Zimmermann, proponiendo una alianza militar entre la Alemania y México para poder hacer la guerra a Estados Unidos, dándole lo que sería Texas, Arizona y Nuevo México si llegaban a ganar. El telegrama se supone que decía: hagamos la guerra juntos, hagamos la paz juntos. Ya, debido a esto fue que Estados Unidos ingresó a la guerra. No solo fue por el ataque del barco, sino también por este telegrama, haciendo que Estados Unidos se uniera con Francia, con Gran Bretaña, y Estados Unidos en esos momentos no era una primera potencia mundial, pero sí era un país que era muy rico en armas, tenía gente, tenía economía, etc. Haciendo que Estados Unidos ingresara en 1917, hizo balancear completamente lo que era la guerra, porque Estados Unidos venía con nuevas armas, con nuevos soldados, nueva gente. Aparte de eso, en el 2017 también Rusia tuvo que retirarse de la guerra. ¿Por qué? Porque así como había en el Imperio Otomano, en Rusia también había conflictos internos, haciendo que la persona que se encontraba en esos momentos tuviera que ser relegado, y hubo un nuevo tipo de gobierno en Rusia. Esto hizo que Alemania y Rusia firmaran un acuerdo y Rusia se quitaba de la guerra entonces. Por lo tanto, ya Alemania no tenía que concentrarse en su frente oriental, sino solamente en el occidental. Aquí tenemos que cada país tenía problemas internos. Las minorías que querían independizarse. Habían protestas por la guerra, se querían sacar a los jefes del imperio. Por ejemplo, tenemos que Alemania apoyó a los rebeldes irlandeses para que pudieran independizarse de Reino Unido. Quería desestabilizar el Reino Unido. Los ingleses, en cambio, apoyaron a las minorías del imperio austrohúngaro para que estos se pudieran independizar, ya que habían muchas nacionalidades dentro de este. El Imperio Otomano tenía protestas, las rebeliones árabes, en cambio siendo apoyado por Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Y finalmente en Rusia, el zar Nicolás II abdicó. Querían que abdicara para ya poder tener un nuevo tipo de gobierno. Entonces, a pesar de que estaban en guerras, dentro de sus propios países también tenían problemas, y los otros países financiaban económicamente esto para que hubiera desestabilidad y pudieran ganar con mayor precisión. Entonces, en Alemania envió a Vladimir Lenin, que en ese momento estaba en Suecia, para que haya una revolución en Rusia, que esta es conocida como la Revolución Rusa de 1917. Vladimir Lenin toma el poder y firme la paz, donde Rusia cede territorio a Alemania, saliendo de la guerra como perdedor y entregando territorio a Alemania. No solamente deja la guerra ahí, sino que también cede tierras y se declara perdedor dentro de esa guerra. ¿Por qué? Porque dentro de Rusia había una revolución en esos momentos, quitando al que era en esos momentos el zar Nicolás II y dando paso a un gobierno socialista, que eso ya será mucho más importante para la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría. Aquí tenemos una imagen de Vladimir. Entonces ya, habiendo ya no teniendo problema por el lado occidental, por el lado oriental, entonces Alemania ya lucha solamente en la frente occidental. La Triple Alianza y la Triple Entente ya se concentran en lo que son las trincheras.
Pero la Triple Alianza tiene problemas ya que el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano tienen revoluciones internas, quedando finalmente Alemania sola. ¿Por qué? Porque esos países, al tener tantas guerras internas, ya tuvo que dedicarse solo a ellos mismos, como pasó en este caso con Rusia. Así que Alemania en la guerra queda sola. Ya, pero Alemania también tiene problemas porque obviamente al estar en su país, su gente no quería estar en guerra, otros querían cambiar de gobierno, etc. Entonces, Alemania pide la paz, pero esta paz puede ser otorgada como Estados Unidos ya estaba dentro, quería otro tipo de gobierno para Alemania, un gobierno democrático. Así que el Kaiser Guillermo II tiene que abdicar, salir del gobierno para que ya pueda haber esta paz. Aquí nos dice que Alemania pide la paz, pero aún tenía ejército. Acordémonos, por favor, que en la Primera Guerra Mundial Alemania invadió Rusia, Alemania invadió Francia, etc. Pero Alemania nunca fue invadida ella. A territorio alemán nunca ingresaron, fueron a los otros países. Entonces, Alemania pide la paz aún teniendo ejército, es decir, cuando aún podía luchar, y algunos creían que aún podía luchar, pero al abdicar el Kaiser ya no tenían un líder. Y como ya no tenían un líder, aceptaron la rendición. Esto pasó en 1918. Ya, considerando de esta manera que ellos fueron derrotados en mesa y no en el campo, es decir, en la política, fueron derrotados. Debido a esto, no entienden las condiciones que los aliados le entregaron en el Tratado de Versalles. ¿Qué es el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles ya es podemos decirlo, el documento donde entregan todas las amonestaciones que tiene que cumplir Alemania por esta guerra, ya que él fue el causante de esta. Esta paz fue firmada en París y estuvieron reunidos países como Francia, Reino Unido, Japón, Italia. Hay 5 tratados en total. El Tratado de Versalles, donde Alemania es declarada culpable y perdió todas sus colonias. Acordémonos que en comienzos del siglo XX, los países europeos tenían varias colonias, por ejemplo, en el continente africano. Pero ya debido a esta pérdida de guerra, Alemania se quedó sin esas colonias. Tenemos otro tratado que es el de Saint-Germain y de Trianon, que en cambio disuelve el Imperio Austrohúngaro. En 1914 estaba el Imperio Austrohúngaro, pero ya después de esta guerra el imperio se disuelve. Tenemos también el Tratado de Cerbes, que en cambio disuelve el Imperio Otomano. Se disuelve y pierde mucho territorio repartiéndose entre Francia, Gran Bretaña, Grecia, Alemania e Italia. Ya para ese momento, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano desaparecen. Ya no están más en el mapa después de muchísimos tiempos, muchísimos años que habían estado. Y también tenemos el Tratado de Neuilly, que es donde Bulgaria cede territorio a Grecia y a Serbia. En el Tratado de Versalles, primero en el Tratado de Versalles, de los 5 tratados, podemos decir que el Tratado de Versalles fue el más importante. ¿Qué se hace con esto? Primero se crea la Sociedad de Naciones, que es un organismo que velará por la paz internacional, que es antecesora de la ONU. Antes de la ONU, que la tenemos actualmente, fue la Sociedad de Naciones. Ahora, Alemania. Alemania es obligada a aceptar toda la responsabilidad, tanto moral como material, por la Primera Guerra Mundial. Exige la consignación de armamento y navíos militares alemanes a los aliados. También reduce el ejército alemán hasta 100.000 soldados, no más. Después de eso, se supone que si después de los 100.000 soldados, ya iba a ser en contra del Tratado de Versalles. Alemania solo podía tener un poder militar de hasta 100.000 soldados, no más. También le prohíben a Alemania la fabricación de armamento de guerra. Se reparte los territorios administrados por la Alemania entre los aliados. Por ejemplo, Alsacia y Lorena fueron reasignados a Francia, el que les había comentado en la clase anterior, donde se había ingresado por ahí, pero al final la guerra fue por la parte de arriba, ¿verdad? Y también se le sanciona a Alemania con un pago de indemnización. La cifra fueron de $3.000 millones y esta cifra, los 30.000,
Los 30.000 millones de dólares fue ya liquidada completamente recién en el año 2010. Hace 12 años recién fue liquidada todo ese pago de indemnización que tenía que haber dado Alemania a los aliados. Entonces, como podemos ver todos estos puntos del Tratado de Versalles, podemos decir que Alemania salió perdiendo. Y esto obviamente no le gustó a su pueblo. ¿Por qué? Porque como les había comentado, Alemania perdió en la mesa, en la política, no perdió en la guerra. Alemania tenía todavía soldados, Alemania no fue nunca invadido. Entonces, muchas personas, muchos alemanes, creyendo que todo esto, que había todos estos puntos del tratado habían sido muy injustos con ellos. Así que, debido a quizás podemos decir, rencor o el hecho de que no creían que los habían tratado con justicia, esto abre paso para un camino hacia la Segunda Guerra Mundial, donde otra vez Alemania iba a ser protagonista junto con los otros países, ya dando nuevas alianzas ya para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para saber de la Segunda Guerra Mundial, teníamos que haber sabido todo de la primera, porque obviamente esto es, es una antecesora a la Segunda Guerra Mundial. Licenciado, una pregunta. Dígame. Por eso toma el nombre de la leyenda de la puñalada por la espalda. ¿A qué se debe? Claro. A ver. La guerra de la puñalada por la espalda la tenemos en nuestro libro, ¿verdad? Estaba en nuestro libro. ¿Dónde lo tengo? A ver, veamos. En estos momentos, lastimosamente, no las recuerdo muy bien, le cuento. Yo la siguiente clase le respondo toda la pregunta, ¿sí? Mil disculpas, en estos momentos no las recuerdo bien. Tienen como tarea es un pequeño video de, si mal no me equivoco, 5 minutos, nada más. Por favor, observen el video y los puntos más importantes enlístenlos, ¿sí? Es un video pequeño de 5 minutos. Voy a tomar lista, ¿sí? Hoy estamos 27. Ok, primera hora de clase. Acosta Muñoz Washington. Presente. Ok. Bravo Mero Brian. Cedeño Montalbán Quinche. Presente, Miss. Buenos días. Buen día. Chavarría Ostaiza. Presente, Miss. Buenos días. Buen día. Cordero González. ¿No? Ok. Guale Rivera. Presente, Miss. Okay. Holguín Chilán. Holguín Gómez. Presente, Miss. Ok. Macías Prado. Presente. Macías Vélez. Presente, licenciada. Buenos días. Buen día. Holguín Chilán, licenciada, presente. A ver, veamos. Holguín Chilán. Ok. Mera Pérez. Moreira Andrade. Moreira Holguín. Presente, Miss. Ok, Moreira Holguín. Muñoz Toalombo. Presente, Miss. Buen Okay. día. Pizarro Caicedo. Presente, Miss. Buen día. Pluas Espinosa.
Buenos días. Pluas Espinosa, ¿no? Presente, Miss. Ah, ya, Pluas Espinosa, ok. Veamos, Reutoponare. Buenos días, Miss. Presente. Buen día. Robles Maldonado. Presente, Miss, buenos días. Buen día. Rodríguez Rodríguez. Buenos días, Miss. Presente. Buen día. Sánchez Córdoba. Presente, licenciada. Ok. Sánchez Nieto. Buenos días, licenciada. Buen día. Presente. Trujillo Brito. Presente. Ok. Tumbaco Marcillo. Presente, Miss. Ok. Beas Alvarado. Presente, Miss. Buenos días. Buen día. Y hemos terminado entonces. Tengo falta. Moreira Andrade nos encuentra entonces. Moreira Andrade, Bravo Mero y Chavarría Ostaiza. Yo sí le dije presente. A ver, ¿quién? Gortero Chavarría. González. No, Chavarría. Yo sí le dije presente, Miss. Chavarría. Ah, ya, perdón, me equivoqué. Es la personita de abajo. Cordero González. Yo no estoy en lista. Ya. Por favor, las personas que no están en lista, coméntenle en secretaría, por favor, para que ellos puedan agregarlo, ¿sí? Y ustedes ya la siguiente clase me comentan que ya arreglaron ese problema para ponerles la asistencia de hoy, ¿sí? Las personitas que no estén en lista, ¿sí? María Romero. No, no tengo Romero. Romero Valladares. Estoy en 10º, no. Tengo Robles y Rodríguez. Por favor, comunique a la secretaría para que ellos le agreguen en la lista y yo pueda poner la asistencia, ¿sí? Ya. Entonces, cuídense mucho. Espero verlos en la siguiente clase. Pasen bien. Gracias, Miss. Feliz día. Gracias, Miss, igual para usted. Gracias, licenciada.